Historia Sándwich, parte 1. Así se titula la lección de escuela sabática para este día miércoles 17 de julio. Te invito a leer el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Leeremos algunos textos. Y dice: Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tras la lectura de este capítulo y de estos versículos, ¿qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? Lo vamos a resumir. En Marcos capítulo 3, 20 al 35, encontramos una estructura intrigante que combina dos historias entrelazadas. Permíteme resumirlas. Número 1. Encontramos la multitud y la familia de Jesús en los versículos 20, 21 y 31 al 35. La multitud rodea a Jesús y su familia cree que está fuera de sí. Jesús redefine la familia afirmando que quienes hacen la voluntad de Dios son sus verdaderos hermanos y hermanas. Número 2. El debate con los escribas de Jerusalén. En los versículos 22 al 30 del capítulo 3, los escribas acusan a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás. Jesús argumenta que esto sería ilógico, ya que un reino dividido no puede subsistir. Luego advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable. En resumen, este pasaje presenta la tensión entre la autoridad de Jesús y la oposición de los líderes religiosos, junto con la redefinición de la familia en términos de obediencia a la voluntad de Dios. Este pasaje es también la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, se le interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí, tal como lo dice Marcos 3:21. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior que se encuentra en Marcos 3, versículos 22 al 30. En Marcos 3:22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Jesús responde primero con una pregunta general: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero luego el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. Ahora te invito a leer siempre de Marcos capítulo 3, los versículos 28 al 30, y dice:
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora responde la pregunta, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Según Marcos 3, 28 al 30, cuando Jesús habla sobre el pecado imperdonable, aquí te muestro un resumen. Todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados a los seres humanos. Sin embargo, blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Quien lo haga está sujeto a juicio, un juicio eterno. Este pasaje surge porque algunos acusaron a Jesús de tener un espíritu maligno. En resumen, el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo y Jesús advierte sobre su gravedad. Así que podemos decir una vez más que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Pon atención a Marcos 3, versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo, cuando en realidad tiene al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por Satanás. Por último, responde esta pregunta. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido? Respondamos brevemente. Número 1. Veamos el contexto bíblico. Jesús menciona el pecado imperdonable en Marcos 3, 28 y 29. Sus enemigos lo acusan de tener un espíritu inmundo. Número 2. La última frase es clave. Jesús dice, el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está sujeto a condenación eterna. Marcos 3, 29. La blasfemia contra el Espíritu Santo es negar la deidad de Cristo. Y número 3, ¿por qué temer? Los verdaderos creyentes no pueden cometer este pecado, ya que tienen al Espíritu Santo en ellos. La preocupación por haberlo cometido sugiere que no se ha cometido. En resumen, si te preocupa haber cometido el pecado imperdonable, es probable que no lo hayas hecho. El Espíritu Santo guía y protege a sus creyentes. Termino con el comentario o el escrito de la señora Elena White, que dice lo siguiente. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, la gente se agolpaba para escucharlo. Sus palabras eran tan sencillas y claras que aún los menos ilustrados podían entenderle, y sus oyentes lo escuchaban embelesados. Esto enfurecía a los escribas y fariseos. Estaban llenos de envidia porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado y que echaba fuera a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras, me aborrecerán sin causa, como dice Salmos 69, versículo 4, y San Juan 15, versículo 25. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10,000 y todo el codiciable. Esto lo dice el libro Alza tus ojos, página 323. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado adversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra
el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial, cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestras almas. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Lo dice El deseo de todas las gentes, página 291 y 292 de la escritora Elena White. Que Dios nos ayude en este día a poder comprender la importancia de no cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.